Mario Guerra, Eugenia de Baile, Lucy Romero, Álvaro Gordoa, Ana Vázquez, Rebeca Puyol, Roberto de Baile, Eduardo Calixto, Ana Estrada, Mariano Barragán, Ricardo Perret, Carlos Jalife, Silvia Almedo, Pablo Arredondo, Ana Mar Orihuela, Jesús Díez. Nuestros expertos tienen siempre algo nuevo que decirte. La felicidad cuesta. Todos tenemos un adulto interno. Hay un neurotransmisor que se llama dopamina que nos hace la vida tan agradable. Las uvas más potentes, pues la Cabernet, la Malbec, la Syrah. Un boxer tan agradable. Es un motor. No te vayas con una marca, vete con el estilo. Tan agradable. Es un motor. El estilo. Les guste o no les guste. Tan agradable. Es un motor. El estilo. Porque se siente rico. Tan agradable. Es un motor. El estilo. Porque se siente rico. Experiencias. Todos los días. El estilo. De 10 a 1 de la tarde. El estilo. Marta de Baile en W. Estamos de regreso en W Radio y está conmigo Jacobo Dayan. Él es director de contenidos del Museo de la Memoria y Tolerancia. Ustedes a lo mejor se acordarán de Jacobo porque ha estado en el programa hablando de discriminación, de tolerancia, hablamos de genocidios y de xenofobia. Y el día de hoy básicamente esto es una clase de historia sobre el Holocausto desde un ángulo a lo mejor diferente a lo que ustedes han escuchado o lo que les han contado. El 27 de enero pasado les conté, se conmemora, corrijo, los 67 años de, digamos que la clausura, la liberación del campo de concentración de Auschwitz, que era uno de los campos de concentración más grandes y pues más famosos. Entonces, sí. ¿Por dónde arrancamos, querido? Bueno, podemos arrancar nada más hablando de este 67 aniversario de la ONU nombrándolo como el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, por ser el día de la liberación del campo de concentración y exterminio más emblemático en el que murieron cerca de 1,5 millones de personas. Entonces es por ello que Naciones Unidas eligió esta fecha. Pero los judíos tienen otra fecha. Alemania, por ejemplo, conmemora o recuerda estos actos trágicos de su historia en la fecha del 9 de noviembre, que para ellos es el punto de no retorno. Todavía antes, porque el 9 de noviembre del 38 marca la fecha en que el gobierno alemán y el pueblo alemán salen a las calles a profanar negocios, sinagogas, y a prender a judíos médicos, abogados y otros miembros prominentes de la comunidad judía en Alemania, en lo que se conoce como la Noche de los Cristales Rotos, que para los alemanes marca, todavía antes de iniciar la guerra, el punto de no retorno. Sí. Y el gobierno del Estado de Israel reconoce otra fecha. Para el gobierno del Estado de Israel era importante, y para el pueblo judío en general, conmemorar esta fecha en un evento histórico que fuese de rebeldía, de mucho más... de celebración, de libertad o de intento de libertad. Y entonces se conmemora en la fecha del levantamiento del gueto de Varsovia, que por el calendario hebreo, que es lunar, no cae siempre igual, pero cae entre abril y mayo de cada año. Entonces digamos que hay varias fechas. La internacional es el 27 de enero, que es el que acaba de pasar, donde el mundo entero conmemora y recuerda a las víctimas, todas las víctimas del Holocausto. Ok, a ver, vamos a empezar desde el principio, porque para muchos la historia arranca con que Hitler era para muchos como el primer ministro alemán, esa es la percepción que existe, y que un día decidió que la raza judía no era una raza pura, no era una raza aria, y entonces que adiós. Pero cuenta la historia desde el principio. ¿Cómo se gesta el Holocausto? Es un proceso muy complicado, lo que ocurre en Alemania, acabando la Primera Guerra Mundial hasta la llegada de Hitler al poder en el 33. La Primera Guerra Mundial termina en el 18 y con eso se termina el Segundo Imperio Alemán. El imperio que tenían, que inicia la Primera Guerra Mundial, que junto con el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano pierden la guerra, se acaban esos tres imperios. El Imperio Otomano acaba en Turquía, el Imperio Austrohúngaro acaba perdiendo todos sus territorios y quedándose Austria como un país, Hungría con otro, y el Imperio Alemán también acaba derrotado. Y se crea por primera vez en la historia alemana una república, que para los estándares europeos una república en pleno 1918 es muy tardío. México es una república 100 años antes. En Europa hay repúblicas mucho antes que eso. Francia, la primera república, arranca más de 100 años antes. Es decir, el experimento republicano, democrático alemán llega muy tarde a Alemania. Entonces no hay una tradición democrática.
hay una pulverización de partidos políticos y Alemania está en una profunda crisis económica, política y sobre todo el orgullo alemán que pensaban que estaba ganando la guerra fue mancillado, se acabó. Los franceses y los ingleses imponen una serie de condiciones a Alemania que son impagables, donde se destruye la economía alemana, se destruye la unidad alemana, se destruye la identidad alemana, con un intento de pisotear al pueblo alemán, para que esto, en teoría, una guerra como la de la Primera Guerra Mundial, no se repitiera. Y entonces se crea una Liga de las Naciones para que ya crímenes como los que ocurrieron en la Primera Guerra Mundial no se repitan. Okay. Ahora, la Primera Guerra Mundial lo que trae al mundo, y para eso hay que entender eso antes de entender el nacionalsocialismo, es la pérdida de la inocencia. Como seres humanos, el género humano perdió la inocencia en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué significa eso? Aprendimos a matar en masa. Antes, cuando veíamos las películas de la guerra, así en los romanos y la invasión del imperio, quién sabe qué, en el siglo XIV, ir a la guerra era un asunto de honor. Se vestían con plumas, caballos, banderas, trompetas, y se iban a pelear a lugares destinados a la pelea. Uno no se peleaba en la calle, ¿sí? Se quedaban, había trincheras claramente y espacios en el campo abierto donde se mataban hasta que no quedara nadie. Y había todo un código de honor. En la Primera Guerra Mundial se empezó a matar en masa. Y entonces la tecnificación, muy bien, por ejemplo, retratada de la modernidad en la película de Tiempos Modernos de Chaplin, por ejemplo, que no nada más llega a la industria de producción de bienes, también llega a la guerra. Y empezamos a matar en masa. Entonces perdemos la inocencia. El ser humano está o piensa que ha llegado a un punto donde ya se perdió el honor, inclusive en la guerra. Entonces, Alemania entra a este periodo después de toda una larga historia de pensamiento alemán que llevaba a la nada, al sinsentido. Pensadores como Nietzsche, aunque no sean alemanes, pero escriben en lengua alemana como Kafka, por ejemplo, o Schopenhauer. Todos estos pensadores que dicen la vida no tiene sentido, nada va a ningún lado. Necesitamos redefinirnos como género humano porque hemos llegado a un tope donde pensábamos que el pensamiento nos iba a resolver todo, la razón. Y eso no resolvió nada. Alemania entra en este periodo y en esos años, al final de la guerra, ocurre la Revolución Rusa, que es la detonante de todo lo que ocurre en Europa en los siguientes 30 años. 1917, es decir, un año antes de acabar la Primera Guerra Mundial, la revolución bolchevique toma el poder, tiran a los zares en la Unión Soviética y se conforma una unión, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, el primer país comunista. Hoy en día sabemos que fue un proyecto que fracasó. Entonces se veía como una gran solución, claro. Una gran solución para los millones y millones de desempleados y pobres que había en el planeta. Alemania inicia un proceso cercano al comunismo, donde hay grandes sectores de la población que apoyan esto. Entonces, ¿a quién se espanta con un proyecto comunista normalmente? Los ricos. Los ricos, ¿qué otros? Los religiosos, los grupos religiosos, los grupos cercanos a la monarquía, los grupos conservadores. Y entonces en Alemania se empieza a polarizar la sociedad. Un grupo apoya movimientos de izquierda radical y otro grupo empieza a apoyar a grupos de derecha radical. Y en momentos de crisis siempre las sociedades se polarizan. Entonces había un número muy grande de partidos políticos en Alemania. La centroizquierda era el partido histórico y tradicional en Alemania que gobernaba en esta república que empezó en 1918, acabando la guerra. Este que les decía, el intento republicano alemán. La crisis económica en la que sufre Alemania, la crisis de identidad, la crisis de orgullo alemán, lleva a la polarización de la sociedad. Pero es una crisis económica no como la que hemos vivido en México. Crisis económicas serias. Había que ir a comprar panes con carretas de dinero. Millones de desempleados. Entonces, no había manera de que Alemania subsistiera de esa forma. Y a esto le sumamos la crisis mundial económica del 29, lleva a Alemania a la ruina absoluta. Y entonces hay dos opciones, o la ultraizquierda o la ultraderecha. En este momento ya encabezada por el nacionalsocialismo. Ahora sí, ¿quién demonios era Hitler y el nacionalsocialismo? Era un partido de cantina.
era un partido que no tenía ninguna representación en los poderes alemanes, en el 18, 19, 20, en los primeros años de la vida republicana. O sea, era una congregación de hombres que tenían una misma forma de pensar. Sí, un partido político normal que no lo pelaba nadie, absolutamente nadie. Incluso intentan un golpe de Estado en 1923. Encabezado por Hitler. Ya encabezado por Hitler. Pero, Jacobo, perdón la interrupción. Hitler lucha en la Primera Guerra Mundial. Hitler no es alemán. Sí, Hitler de es entrada, austriaco. es austriaco. Pero hay que entender que entonces se pensaba que toda esa región, aunque eran países diferentes, había una identidad nacional y cultural. Entonces Hitler se sentía germano por la lengua. Y él lucha del lado alemán, la Primera Guerra Mundial, Exacto. se queda a vivir en Alemania y después adquiere su nacionalidad alemana. Claro. Él encabeza el Partido Nacional Socialista por ser un gran orador y un gran líder. Pero es un partido que no pela a nadie, absolutamente nadie. En el 23 intenta un golpe de Estado que no funciona y lo acaban entambando. Acaba en la cárcel Hitler, y es en la cárcel donde él escribe su ideario político. El ideario del nacionalsocialismo, que es un libro que se consigue de manera ahí en los... Mi lucha, ¿no? Se llama Mi Lucha, que Ajá. se consigue ahí de pirata por todos lados. Exacto. Y en Mi Lucha queda clara ya cuál es la ideología del partido. Es una ideología... Espérate, aguántala ahí. Regresando a la ideología del Partido Nacional Socialista al regresar del corte. Ya regresamos. Más Marta de Baile. Regresamos en W. Estamos regresando del corte con Jacobo Dayan. Hoy estamos en clase de historia aquí en W Radio, entendiendo el Holocausto desde otro ángulo y seguramente cosas que no sabían, que no les han contado y que a lo mejor ni siquiera habían leído. Y te quedaste explicando que después de que Hitler es entambado, y que es donde escribe en la cárcel el libro de Mi Lucha, donde ya describe todo su idea política sobre el nacionalsocialismo, la idea política de Hitler era... Tiene dos vertientes la ideología del nacionalsocialismo. Una es, después de la Primera Guerra Mundial hubo un intento por unificar toda la región europea de habla alemana en un solo país. Y los aliados no lo permitieron. Es decir, unir Alemania, Austria y algunas regiones, por ejemplo, checas de habla alemana, algunas regiones polacas de habla alemana en un solo estado. No lo permitieron. Entonces, el nacionalsocialismo, el ideario es... Alemania, para poderse desarrollar, o el pueblo de habla alemana, requiere un espacio vital. Y esa era la palabra utilizada. Para lo cual necesitará expandir sus fronteras, forzosamente. Uno, esa es la primera parte. Y la segunda es, hoy en día nos parece loco. Existen razas superiores. Ese era el centro de la ideología del nacionalsocialismo. Ahora, no se levantó un día y dijo, seguramente ha de haber razas superiores. Hay que entender el mundo de principios del siglo XX, donde el descubrimiento de Darwin de que las especies evolucionan, trastocó todo el pensamiento del ser humano, así como cuando descubrimos que la Tierra no era plana, era redonda, nos cambió la forma de ver el universo entero. Cuando Darwin dice... Las especies no las creó Dios, así como están ahorita, una gallina, un perro, ¿no? Sí. Han ido evolucionando. Es decir, había animales menos evolucionados y cada vez estos animales están más aptos para la vida actual. Y nada más los más aptos son los que van sobreviviendo. Es muy lógico pensar, lógico, no necesariamente correcto, que si eso ocurre en los animales, seguramente ocurrirá de igual manera en el ser humano. Entonces, los primeros seres humanos que surgieron deben de ser menos evolucionados que los que han ido surgiendo después. Y si el primer ser humano surge en África de esta evolución de las especies, el hombre, el ser humano, el negro y otras razas que surgen inicialmente deben de ser las menos evolucionadas y aquellas que han surgido después están más adaptadas y son superiores. Entonces, suena lógico, no estoy diciendo que sea correcto. Claro. Y esto no nada más lo pensaban los alemanes, esto lo pensaba casi todo el mundo moderno de esa época. Experimentos raciales los hacían muchos países. Bueno, ¿se acuerdan la película Los Niños del Brasil, te acuerdas? Claro. Pero montones de países. Y en África se hacían, los colonizadores belgas lo hacían, los holandeses lo hacían, es decir, todo mundo lo creía.
Hitler lo que hace y el nacionalsocialismo es llevarlo un paso más. Dice, entonces, si existimos razas superiores, nosotros somos la superior, los arios, y es necesario para que la evolución continúe que esta raza no se mezcle con las otras. Hay que hacer a un lado a todos los que no sean superiores, en un escalafón claro que tenía, donde hasta arriba estaban los arios, luego seguían otros grupos como los ingleses, todos los anglos, y hasta abajo estaban los judíos como infrahumanos, ni siquiera como seres humanos, los negros, los gitanos y tantito arriba los latinoamericanos. O sea, no estábamos bien rankeados como latinoamericanos. ¿Por qué? Porque hubo mezcla europea con mezcla indígena. ¿Y en el caso de los judíos? El judío es infrahumano para el nacionalsocialismo. Es el que ocupa el último escalafón. Porque pertenece a una raza poco evolucionada, que quedó atorada en el progreso, que como se ha estado casando entre sí, tampoco ha llegado a obtener los beneficios, o así lo entendían, de otras razas. Entonces, estos están hasta atrás. Y fue una raza, perseguida completamente durante todo ese tiempo y fueron corridos de muchísimos lados. Sí, bueno, a los ojos del nacionalsocialismo el judío es una raza, pero el judío no es una raza. No. Hay judíos negros y hay judíos blancos y hay judíos de todo tipo. Entonces, pero a los ojos del nacionalsocialismo sí era una raza. Ahora, dentro de esa lista que acabas de dar, de latinos, africanos, indígenas, judíos, ingleses, estaban los homosexuales y estaban los discapacitados. Ahora, vamos de uno en uno. Hay muchos enemigos del nacionalsocialismo. Hay unos que son los más odiados o los más peligrosos, entre comillas, para ellos, que son los corruptores de la sangre. Entonces, ¿quiénes son esos? Los que en su sangre, en su DNA, traen el retraso, traen la plaga, vamos, lo que ellos entendían por eso. ¿Quiénes son estos? Los negros, los judíos y los gitanos. Son los que están en su territorio. Ahí todavía nadie está hablando de exterminio. Lo que están hablando es de no queremos mezcla con ellos, hay que echarlos fuera. Todavía no están ni siquiera en el poder hombre. Este libro se escribe ahí. Ahora, hay otros peligros, pero ya estando en el poder. Entonces, con esta ideología la pregunta es cómo un pueblo, como el alemán, educado, de cuna del arte y la cultura, el pensamiento, puede votar por un hombre o por un partido que tiene abiertamente esta ideología. No es de que llegó al poder y de repente un día sacó su libro y dijo, fíjense que yo creo en esto. No, ya sabían por lo que estaban empujando. Había dos opciones. Irse a la izquierda, porque el gobierno encabezado por el centro está derrumbado. Hay que irse o a la izquierda o a la derecha. Y entonces los sectores económicamente pudientes, sectores de la iglesia, sectores cercanos a la monarquía que recién había desaparecido 10, 12 años antes, y sectores conservadores apoyan a la derecha por el temor de que Alemania se convirtiera en un país comunista o de izquierda. Entonces, dado ese apoyo, es que el nacionalsocialismo llega al poder. Más un número importante de votantes alemanes que creían esa opción. O sea, más que a favor del partido, era en contra de todos los demás. Y lo que ofrecía el nacionalsocialismo sí era restituir la economía, restituir el orgullo alemán, restituir la grandeza del pueblo, y eso lo que hacía era inspirar a mucha gente a decir, aquí hay una opción. Seguramente todo lo demás es puro rollo de campaña, que llegando al poder no va a ocurrir. Sube Hitler al poder. Sube Hitler en el 33 al poder, y entonces sí, la lista de enemigos crece. El primer enemigo potencial es el político, la izquierda, socialdemócratas y comunistas. Y a los pocos días de llegar al poder, estamos hablando de semanas, el parlamento alemán se incendia. De manera misteriosa, aparentemente, pero se sabe que fue quemado por el gobierno. Y el gobierno, encabezado por Hitler, culpa a los comunistas y a la izquierda de haber incendiado el Parlamento y de intentar un golpe de Estado, por lo que son aprehendidos todos los líderes de izquierda del país, que son los que podían hacerle ruido político a Hitler, y son mandados no a la cárcel, a un campo de concentración. ¿Y por qué hago la diferencia? Porque un campo de concentración es ilegal en tiempos de paz. Los campos de concentración, todos los países han tenido campos, bueno, no todos los países, pero vamos, los países están en guerra, tienen
el derecho de tener campos donde puedan meter soldados, por ejemplo, enemigos, que estén resguardados. Campos de concentración, no para que se concentre uno, para concentrar al enemigo. Pero en tiempos de paz eso no ocurre. Deberían de haberlos metido en una cárcel, pero no. Construyen el primer campo de concentración dentro de Alemania. Y ahí se van todos esos cerca políticos. de Múnich y los mandan allá. El primer enemigo es el enemigo político. Y después empiezan a salir una serie de reglas y leyes para empezar a excluir a todos los que podían ser corruptores del orgullo o la sangre alemana. Entonces, ahora sí. Va la lista. Ahí va la lista. Primero, lo que hay que hacer es impedir que los que tengan, según ellos, sangre inferior, se mezclen con los arios. Entonces, judíos, gitanos, que son los que están viviendo en Alemania, no había que sacar una ley contra los indígenas tarahumara, porque no había ahí. Entonces, todos esos no pueden tener matrimonio ni relaciones con arios. Con arios. Después, el homosexual, por ejemplo, ario, si había un homosexual... Alemán. Alemán, sí, pero sí. Si hubiera un homosexual Gitano, húngaro viviendo ahí, no les preocupaba. Pero un homosexual que tiene la carga genética pura, según ellos, tenía la obligación de reproducirse. Y entonces, al ser homosexual y no procrear, no contribuye en nada. Claro. Entonces, al homosexual no hay que matarlo, hay que reeducarlo. Y la reeducación incluía experimentos médicos porque pensaban que a través de experimentos médicos podrían revivir la hombría, lo que ellos entendían por eso, del homosexual. Entonces empiezan a ser perseguidos, les inyectaban hormonas, algunos experimentos con castración o con colocación en testículos o algunos injertos en el cerebro, tratando de revivir la virilidad del homosexual. Entonces, hay una persecución a homosexuales. La Alemania de antes de Hitler era una Alemania muy permisiva, una Alemania muy libre en temas sexuales. Hay que recordar la época del cabaret, por ejemplo. Esa es la época de antes de Hitler, donde la homosexualidad, el lesbianismo y cualquier otro tipo de manifestación sexual estaba perfectamente permitida. Bueno, aquí se cuarta eso. Otros peligros, otros grupos que podrían ser potencialmente peligrosos para el nacionalsocialismo son personas con discapacidad. Una persona que tiene una discapacidad mental o física hereditaria, si se reproduce, puede tener hijos con las mismas características. Entonces a esa gente hay que esterilizarla. Y empieza una campaña de esterilización forzada a personas con discapacidad, sobre todo mental y algún tipo de discapacidades físicas como ceguera o sordera. Una campaña tremenda. 250,000 de personas, un poco más de 250,000 de personas, casi 300,000 personas, son esterilizadas de manera forzosa. Discapacitados, personas con discapacidad, alemanes. O sea, no fueron a buscar discapacitados a otro país. Sí, aguántala ahí. Sí. Un corte y volvemos. Hola, 9714-210. 9328-088, ¿cómo estás? Oye, ¿y 9433-1814? No pudo venir esta vez, pero vine con 9827-994. Oye, ¿qué crees? Yo me quedé de ver aquí con 9298-857, pero creo que todavía no llega. Lo bueno es que ya me encontré a 9621-112. Mira, te lo presento. Ya nos conocemos. Hola, 9621-112. De hecho, el otro día hablé con 9526-780 y me preguntó por ti. No, ¿en serio? Claro. Híjole, es que crees que el otro día hablé con 9615-22-2 y que salí. Ya todos los cuentavientes se identifican perfectamente. Conviértete en un cuentaviente con nosotros para que te podamos identificar. ¡Ey! ¡Ey! Escuchen todos, tenemos un nuevo cuentaviente. Les presento a 9931-416. Tú también estás invitado. Conviértete en un cuentaviente con nosotros. Identifícate con Marta de Baile todos los días, 10 de la mañana, solo por W. Mario Guerra, Eugenia de Baile, Lucy Romero, Álvaro Gordoa, Ana Vázquez, Rebeca Puyol, Roberto de Baile, Eduardo Calixto, Ana Estrada, Mariano Barragán, Ricardo Perret, Carlos Jalife, Silvia Almedo, Pablo Arredondo, Ana Mar Orihuela, Jesús Díez. Nuestros expertos tienen siempre algo nuevo que decirte.
La felicidad cuesta. Todos tenemos un adulto interno. Hay un neurotransmisor que se llama dopamina que nos hace la vida tan agradable. Las uvas más potentes, pues la Cabernet, la Malbec, la Syrah. Un boxer Tan agradable. es un motor. No te vayas con una marca, vete con el estilo. Tan agradable. Es un motor. Con el estilo. Les guste o no les guste. Tan agradable. Es un motor. Con el estilo. Porque se siente rico. Tan agradable. Es un motor. Con el estilo. Porque se siente rico. Experiencias. Todos los días. Con el estilo. De 10 a 1 de la Con el tarde. estilo. Marta de Baile en W. Estamos de regreso en W Radio hablando con Jacobo Dayan, el director de contenidos del Museo de la Memoria y Tolerancia, sobre el Holocausto. Y les está contando la historia, y si se han perdido el primer pedazo, de veras vale mucho la pena que escuchen el podcast, lo subiremos a la 1 de la tarde en martadebaile.com, de la verdad de todo lo que sucedió y sobre todo cómo se gestó el Holocausto. Entonces te quedaste explicando que una vez que Hitler sube al poder en 1933, empieza una lista de enemigos. Hablaste primero de que llevan a todos los políticos opositores al Partido Nacional Socialista a un campo de concentración, y ahí empieza la lista. Los homosexuales arios, los discapacitados arios, ellos son esterilizados para que no se reproduzcan. Esos son los dos primeros. Tercero. Hay otros grupos minoritarios en Alemania que son preocupantes. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Una religión no mayoritaria ni cerca, una minoría en Alemania, que por asuntos ideológicos y religiosos no presta juramento de lealtad a una instancia, a un gobierno civil, y no empuña armas, por asuntos religiosos, enemigos del Estado. Y entonces hay una persecución a testigos de Jehová. Y al final veremos cuáles son las cifras de muertos de cada uno de estos grupos. Sí. Después hay una persecución también a cualquier disidencia política, no nada más a los que eran comunistas o socialistas. Cualquier disidente de estas políticas que se empiezan a implementar es perseguido y encarcelado o mandado a campos. Y todo esto ocurre entre el 33 y el 39 que inicia la guerra. De a poco, no es que un día dijeron vamos a implementar estas 25 medidas. De a poco se van implementando. Entonces, de a poquito iban haciendo experimentos con homosexuales, iban esterilizando a todos los discapacitados mentales o físicamente, ¿qué hacían con los gitanos y con los judíos? Primero hay una exclusión. Y con los testigos de Jehová. Por ejemplo, a los homosexuales todavía antes de la guerra y antes de la creación de los campos, lo único que había era la prohibición de la homosexualidad. Se clausuraban bares de homosexuales, había persecuciones, redadas, y se les agrupaba, pero todavía los experimentos se hacen y el asesinato empieza hasta que inicia la guerra. Entonces, de a poco se van haciendo estas leyes, por ejemplo, se hacen leyes. Pero todos siguen viviendo en Alemania igual. Todos siguen viviendo en Alemania y nadie está pensando, nadie en el mundo cree que esto va a acabar en un asesinato, en una masacre. Lo que Alemania dice es, yo no quiero a esta gente, yo no quiero a los judíos, yo no quiero a los gitanos, yo quiero que esa gente se la lleven. Y el mundo entero en crisis económica dice, nadie es capaz de absorber esto, a esos 500,000 de judíos que había en Alemania, es decir, el 1% de la población alemana era judía, gitanos todavía menos. El judío, el gitano no tiene a dónde ir, las fronteras están cerradas. Muchos que logran escapar, por ejemplo, empezando el programa, hablabas de Ana Frank. La familia de Ana Frank no es holandesa, es alemana. Cuando ve que las cosas se ponen muy rudas en Alemania, decide irse. ¿A dónde se van? A Holanda. ¿Quién demonios iba a pensar que después de unos años Alemania iba a invadir Holanda y iban a acabar muertos? La gente no sabía lo que iba a ocurrir. Claro. Entonces, no es de que sabían desde entonces que había que huir a América o a Asia. Claro. Entonces, 1939 es cuando se desata la guerra. Ahora, antes de eso, lo único que hay es el mundo atemorizado por el inicio de una nueva guerra, permite que la Alemania nazi realice algunas cosas. Ejemplo, hay un momento en el 38 en que Alemania se anexa a Austria. Decide que Austria es parte de Alemania, los austríacos lo aceptan y forma parte ya de la unidad alemana. Hay como dato curioso, México es el único país del mundo que lo condena. México condenó esta anexión. Y después una región de Checoslovaquia de habla alemana también es anexada por Hitler. Y el mundo lo permite diciendo, no hay que armar broncas, si no vamos a acabar en una guerra, mejor ahí le paramos. Y ahora sí, cuando Hitler intenta anexarse una sección de Polonia de habla alemana e invade Polonia, el mundo dice, no vamos a seguir tolerando y inicia la guerra.
Y ahora sí, dentro de un marco de guerra es mucho más simple, es mucho más fácil cometer crímenes que en tiempos de paz. ¿Por qué? Porque el mundo Sodoma y entero, Gomorra, claro. el mundo entero está en otra cosa. Ahora, los aliados no lucharon contra la Alemania nazi asesina de población civil por múltiples razones, ya sean raciales, de preferencia sexual, ideológica, religiosa. El mundo entero luchó contra la Alemania expansionista. Contra esa Alemania se peleó. Jamás se peleó contra la otra. Nadie intentó detener la masacre de millones de seres humanos emprendida por el nacionalsocialismo por asuntos ideológicos. Lo único que se peleó fue una guerra por asuntos territoriales. Inicia la guerra y entonces sí Alemania sabe que la población no deseada al interior de Alemania no va a irse a vivir a otro lado y hay que encontrar soluciones más drásticas. Sobre todo cuando empieza a expandir el territorio en la guerra y muchos judíos y muchos de otros grupos, por ejemplo los eslavos, los pobladores de Polonia, Rusia, la Unión Soviética, todas esas razas eran también inferiores para los nazis y consideraban que tenían que ser sus esclavos. Tampoco eran deseadas, entonces había que irlas eliminando y moviendo de donde viven. Empiezan a avanzar y se encuentran con millones de seres humanos, entre comillas, no deseados. ¿Qué hacer con ellos? Crean inicialmente lo que conocemos como los guetos, estos espacios en las ciudades para concentrar de manera tremenda hacinados a cientos de miles, a millones de personas en espacios donde no caben. Y ahí empieza a morir la gente de enfermedades, de hambre, por las condiciones de vida propia de un gueto. Pero literalmente estaban confinados en esa zona. Sí, son zonas de la ciudad ¿Cómo decir, bardeadas. a partir del día de hoy vamos a bardear toda la zona rosa y ahí en donde viven 40,000 personas vamos a meter a 350,000? Así es. Y todos los que vivan ahí que se salgan y todos los, en este caso, los judíos que vivan en las afueras se van a ir a vivir ahí. O de otros pueblos, los poblados cercanos, hay que traerlos a vivir ahí. Aquí es donde se empieza a desarrollar ya la idea de, como no vamos a podernos deshacer de ellos, pensaba la Alemania nazi, vamos a tener que exterminarlos. Ahora el problema es cómo. ¿Cómo exterminar a millones de personas? Y estos guetos, espérame un segundo, estos guetos estaban formados tanto en Alemania como en Austria, como en Polonia. O sea, territorio que se fuera conquistando, territorio en donde tenían que armar estos guetos para separar a los deseados de los no deseados. Los guetos se crean nada más en las zonas de Europa consideradas inferiores por los alemanes. Es decir, no se creó un gueto jamás en Francia. Los guetos se crean, o en Holanda, los guetos se crearon en el este, ni en Alemania. A la población de Francia, de Holanda, de Bélgica, de Dinamarca, de Alemania, judía o gitana que había que desplazar, había que llevarla al este. Entonces la transportaban al este y se crearon cientos de guetos donde la población fue concentrada en, sobre todo, Polonia y los países cercanos a la Unión Soviética, Lituania, Letonia, Estonia, que después de la guerra fueron incorporados a la Unión Soviética, y el oeste soviético, ¿sí? Bielorrusia, Ucrania, toda esa zona del este de Europa es la que se llenó de guetos. Y la gente era transportada hacia allá, ¿sí? Desde Europa Central, Europa Occidental, hacia allá. Entonces ahora el tema es, hay que exterminarlos, ¿cómo le vamos a hacer? Así es. El problema mayor para la Alemania nazi es cuando hay un pacto firmado entre la Unión Soviética y Alemania de no agresión. Hay un momento en la guerra en que Alemania decide invadir la Unión Soviética, que es parte de la ruina de la Alemania nazi, esta invasión, porque militarmente no lo pudo resolver, igual que Napoleón, ahí acabó entre las guerras napoleónicas. Hitler invade Alemania, la Unión Soviética, y se encuentra ahí sí ya con el grueso de los judíos que viven en el mundo. El grueso de judíos del mundo vivía en la Unión Soviética y en Polonia. Y entonces decide que a esa gente ya no hay capacidad técnica de guardarla en un gueto. Y empiezan a cada poblado o cada ciudad tomada ya de la Unión Soviética, mejor a sacar a la población judía y a los líderes comunistas a asesinarlos. Y entonces el exterminio inicia con el asesinato en el campo. La gente cavaba su propia tumba en fosas comunes,
se paraban junto a la fosa y eran asesinados. De los 6 millones de judíos, 1,5, cerca de 1,5, es decir, más o menos un cuarto, es asesinado de esta forma. Pensamos que todos murieron en los hornos o en los campos. No. Un cuarto el 25%, más o menos, de los judíos asesinados son asesinados por fusilamiento. Ahora, este método evidentemente es muy lento, es muy caro, porque a cada víctima hay que asignarle una bala o más, y no es apto, no es motivante para la tropa. El ejército regular no está diseñado, no está hecho para enfrentar cara a cara a la víctima que desarmada es fusilada. Entonces había que encontrar otro método. Así se la llevan en el 41 hasta que deciden, y hay una película muy famosa de Kenneth Branagh que se llama Conspiración, por ahí si la pueden ver, réntenla, donde se reúne la dirigencia del nacionalsocialismo a encontrar otro método. Y entonces deciden la creación de los campos de exterminio. Y cambiar el método, en vez de que el asesino busque a la víctima, traer a la víctima a los centros de exterminio y crear fábricas de muerte. Y entonces, la población judía en el este de Europa ya estaba concentrada en guetos y un buen número ya había sido distribuida a campos de concentración. ¿Qué es un campo de concentración? Un espacio abierto donde la gente vive ahí, no puede vivir en una prisión porque son muchos más de los que cabrían en las prisiones. Entonces se crean espacios cerrados, enrejados, donde la gente vive y trabaja de manera forzada, de manera, en teoría, higiénica y segura. Así en el mundo se puede. En Estados Unidos había campos de concentración para japoneses en la guerra. Entonces la Alemania nazi los crea y ahí sí crea miles de campos. Miles, decenas de miles. O sea, había campos muy, muy pequeños. Campos de tránsito, campos de mujeres, campos de prisioneros políticos, campos de gitanos, campos de trabajos forzados, campos nada más de concentración. Es decir, había un universo enorme, miles de campos, donde la población empezaba a ser transportada desde los guetos o desde las ciudades que iban siendo conquistadas, o los países. La Alemania nazi acaba conquistando toda Europa, imaginemos el continente, todo el continente, quitando a Suiza, que es neutral, a Suecia, que es neutral, y a España, que la España franquista en esos momentos es ideológicamente cercana al nacionalsocialismo, pero no participa en la guerra, y Portugal. El resto de Europa está tomado. Queda el sur de Francia libre e Inglaterra. Punto. Todo lo demás está tomado. Y entonces había que transportar gitanos, judíos, etcétera, desde Yugoslavia, Grecia, Rumania, Bulgaria, escojan el país, Italia, el que sea, hacia estos campos de concentración. Y lo que se crea es un campo, lo que en esta reunión se decide es crear campos de exterminio, fábricas de muerte. Hubo nada más 7 de estos, ¿sí? 7 centros, cuyo único objetivo era recibir vagones de tren con prisioneros, bajarlos y asesinarlos. No había otra cosa. ¿El método? El método era, en los campos únicamente de exterminio, la gente bajaba de los vagones de trayectos muy largos, donde no tenían alimento ni agua, vamos. Bajaban y eran mandados directamente a las cámaras de gas, sin un paso intermedio. Las escenas que vemos en las películas, por lo regular, son de 2 campos, uno de ellos Auschwitz. El otro Majdanek, que eran dobles, era campo dual, era un campo de concentración y campo de exterminio. En un campo de concentración los vagones llegaban y se les bajaba a los prisioneros y se metían a vivir al campo, a trabajos forzados. En el caso de los campos de exterminio, como decía, bajaban del vagón y eran mandados directo a la cámara de gas. En estos campos duales, lo que había era una selección. Bajaban los prisioneros de los vagones, separaban hombres y mujeres, y a ojo de un médico de la SS, decidía quién era apto para trabajo forzado. Es decir, personas mayores no, niños no, mujeres. Enfermos no, mujeres la gran mayoría de las veces no, y esos eran mandados directamente a
a la cámara de gas para después ser cremados. Y las personas que estaban a ojos de un médico, no después de no mandaban a hacer estudios ni nada, a ojo, pues era mandada a la gente que era apta para trabajo a vivir al campo de concentración, y estos campos que eran duales, por eso las escenas que vemos en las películas encontramos este proceso de selección. Ahora, todas las víctimas después de pasar por la cámara de gas y el crematorio en estos 7 campos, 6 operados por Alemania nazi y 1 operado por el aliado croata, y después, 50 años después, esto revienta en el conflicto de los Balcanes, donde hay un campo de exterminio, donde croatas asesinan serbios. Eso queda dentro de la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero fuera de la operación nazi, este campo. Entonces, hay 6 campos campos de exterminio operados por la Alemania nazi. De estos campos de exterminio no sobrevive nadie. O sea, de uno sobreviven 2 personas, de otro sobreviven 100 personas. ¿Por qué? Porque bajaban de los vagones y eran asesinados de inmediato. Donde hay un grueso de sobrevivientes es en los que eran duales. Exterminio y concentración, que son 2, estos Auschwitz y Majdanek, y el resto de los sobrevivientes son sobrevivientes que escaparon o vivían en otros campos de concentración que no eran estas fábricas de muerte. Y entonces a todos los prisioneros se les transportaba o de los guetos a los campos de exterminio o de otros campos de concentración a estos campos de exterminio. ¿Qué tan importante era para la Alemania nazi el exterminio? Cuando la guerra está por perderse, tenían prioridad de vía los vagones con prisioneros que los vagones con soldados. Ahí uno se da cuenta que era prioritario. De la urgencia. Era prioritario acabar con lo que ellos pensaban que era la corrupción de la sangre que ganar la guerra. Tenían no nada más prioridad los vagones, había que mandar soldados del frente a la administración de los campos. Entonces, la obsesión del nacionalsocialismo por eliminar lo que ellos entendían por razas inferiores era absoluto. En estos campos es donde se hacen ya los experimentos a las personas, por ejemplo, a los homosexuales, donde son llevados testigos de Jehová, donde son asesinados judíos, gitanos, y las cifras son tremendas. Cerca de 6 millones de judíos, 3,5 millones más o menos de prisioneros de guerra soviéticos, soldados rusos, soviéticos, hechos prisioneros, acabaron siendo asesinados. 2 millones de polacos no judíos asesinados. Cerca de 300,000 gitanos asesinados. 12,000 homosexuales. 2,500 más o menos testigos de Jehová. Ese es el número. 13 millones de personas asesinadas por asuntos de persecución de la Alemania nazi. En una guerra que generó 50 millones de muertos civiles y 25 millones de muertos soldados. 75 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. Ese es el grueso, el número que acaba generando la Segunda Guerra Mundial, que evidentemente sobrepasa cualquier otro evento hasta entonces vivido. Esa es la situación, esa es la persecución, y la pregunta que surge a partir de esto es, ¿y entonces qué o qué se hace después de esto? Pero espérame, es que la comunidad internacional, lo que dijiste hace un rato, en realidad su misión y la razón por la cual se hicieron grupos de aliados en contra del régimen nazi era simplemente para frenar su expansión territorial. ¿Nadie estaba enterado de lo que estaba sucediendo? Todo el mundo estaba enterado de todo lo que estaba ocurriendo todo el tiempo. Nosotros en el museo, por ejemplo, en la exhibición del museo, lo que hacemos es un mapeo de la prensa mexicana. ¿Qué sabía la prensa mexicana en el 33? ¿Qué sabía en el 35, en el 39, en el 41, en el 43? Todo mundo sabía lo que ocurría todo el tiempo. O sea, literal, en los periódicos en México, en esos años, se reportaba, el día de hoy mueren 1,5 millones de judíos. No a esa velocidad, no el día de hoy, pero se reportaba lo que ocurría días antes o semanas antes. Sí, por ejemplo, asesinatos en guetos, la creación de los campos de exterminio. Había reportes. Ahora, no había el reportero del periódico mexicano ahí parado en Auschwitz viendo qué onda, pero lo que sí había
era gente que lograba salir y reportaba a agencias internacionales. Y entonces la prensa mexicana, todas las notas de la prensa mexicana, lo que tienen es el reporte de AP o de Reuters o de AFP, de otras agencias internacionales que reportaban todo. Hay una fotografía muy famosa de los bombarderos de Estados Unidos tomando fotografías del campo de Auschwitz, todavía en operación. Y la pregunta es, ¿y por qué no se bombardeó? ¿Por qué no se bombardeó la vía que llegaba a Auschwitz? Si no querían bombardear el campo, porque el argumento es de que no iban a bombardear un campo de concentración donde había seres humanos inocentes, prisioneros, que podían morir, ¿por qué no se bombardeó las vías que llegaban a Auschwitz o a cualquier otro campo? Y sí se bombardeó lugares cercanos a los campos, porque no era prioritario, porque a nadie le importaba. Pero a nadie le importaba de la misma manera que a nadie nos importa hoy. No es de que entonces eran desalmados. Lo que está sucediendo en Ruanda, en Sudán y en cualquier otro, en Siria, ¿hasta cuánto va a aguantar el estómago de todos nosotros de ver todas las noches cuántos se murieron en Siria? Y con eso nos vamos a un corte y regresando vamos a hablar de que increíblemente los alemanes todavía tenían el tiempo antes de meter a pues todas estas razas inferiores a los grandes hornos de muerte. Lo que ellos creían razas inferiores. Sí, lo que ellos creían las razas inferiores, de quitarles el oro de las amalgamas y algunas otras historias, y después cómo sucedió el fin de la Segunda Guerra Mundial. Al volver, no se vayan. Ya regresamos. Más Marta de Baile. Regresamos en W. Estamos de regreso en W Radio platicando con Jacobo Dayan, director de contenidos del Museo de la Memoria y Tolerancia, hablando como pues, probablemente muchos de ustedes, y por lo que estoy leyendo en el Twitter y en el mail, nunca habían escuchado y no sabían, pero es la historia de principio a fin de cuál fue la realidad de lo que sucedió en el Holocausto, que no, como pudieron haber escuchado, no empezó ni era específicamente una persecución en contra de los judíos. Se convierte en eso, dada la problemática entre propia de la muchos guerra. Otros, así es. Entre muchos otros. Antes de irnos a corte, creo que lo han visto manifestado en diferentes películas, de la forma en que preparaban a estos grupos que ellos creían razas inferiores para morir. Sí, había un negocio alrededor de la muerte, del asesinato. Y entonces todas las pertenencias, que eran pocas, con las que llegaban los prisioneros a los campos, eran seleccionadas. La gente llegaba con un pequeño maletín, con una muda, algunos objetos personales, anteojos, relojes, y todo esto en los campos era seleccionado. Todas las pertenencias de los prisioneros eran separadas, seleccionadas. A los muertos se les retiraban las incrustaciones de oro. Evidentemente a los muertos y a todos aquellos que llegaban a vivir a los campos se les rapaba y el cabello era vendido y utilizado como aislante, y todas las pertenencias separadas. El caso emblemático es el de Auschwitz, por ser el campo más grande de todos, donde todo lo que se separaba y era útil para su reutilización se mandaba a una bodega que se llamaba Canadá. Uh-huh. Canadá, suponemos, pensado como un país próspero, uh-huh, rico, y todo lo que no servía, que había que deshacerse de él, en Auschwitz era mandado a otra bodega, de nombre México. No. Sí. No. Sí. Una bodega en Auschwitz con el nombre de México, donde todo lo que no servía se mandaba ahí. ¿Y por qué México y no Venezuela? Pues no sé, no hubo un escrito de por qué se decidió poner esos dos nombres, Canadá y México, pero eran los nombres de estas dos grandes bodegas en Auschwitz que se utilizaban para almacenar las propiedades, los bienes de los prisioneros que llegaban al campo. Entonces, había toda una industria formada alrededor de los campos. Ahora, muchas empresas, así como hoy en muchos países del mundo, algunas empresas tienen instalaciones en los reclusorios y se producen bienes variados en los reclusorios. En los campos también se producían bienes y había industria. Mucha industria alemana tenía instalaciones en los campos. Empresas de mucho renombre, BMW, Siemens,
Farben, es una química muy grande, tenían instalaciones en los campos de concentración y exterminio, Mercedes, y utilizaban mano de obra esclava. Por ello, hasta la fecha pagan una retribución. ¿Ah, sí? Sí, parte de la retribución que reciben los sobrevivientes viene una parte importante como una retribución del gobierno alemán por haberles quitado sus propiedades y sus bienes y haberlos asesinado, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra parte importante es una retribución de estas empresas que utilizaron mano de obra esclava. Volkswagen, todos ellos tenían instalaciones en los campos. ¿Cómo era el proceso? Después de que llegaban los prisioneros en los vagones, eran bajados y eran llevados con engaños a las cámaras. ¿Cómo eran llevados a las cámaras? Se les decía que iban a pasar por un proceso de desinfección, se iban a bañar. Y entonces eran llevados, ya sea en los campos de exterminio o en los de concentración y exterminio después de la selección, eran llevados de manera veloz para agitarlos a un baño, lo que ellos pensaban que era un baño, y todavía se les decía que por favor recordaran dónde dejaban su ropa, pensando que iban a regresar por ella. Y ahora, de ahí pasaban a las duchas, y en las duchas, dependiendo del campo de exterminio, se utilizaban distintos tipos de gas. Se utilizó monóxido de carbono en algunos de los campos, sobre todo en los experimentos de monóxido de carbono se iniciaron con el asesinato a las personas con discapacidad. Las personas discapacitadas que fueron asesinadas fueron las primeras que conectaban automóviles, el escape de un automóvil a una cámara sellada donde se metía el prisionero y moría por asfixia. Había unos campos que utilizaban este gas. Los campos más avanzados utilizaban un gas que se llamó ciclón B. Y entonces el proceso de asesinato, que era muy violento, donde había que ver a la víctima y dispararle de frente, se convierte en una suma de actos simples, donde el último eslabón de este proceso de asesinato eran unos soldados que arrojaban unos gránulos en unas urnas, en la azotea de las cámaras, que al contacto con el aire y el calor se evaporaban. Y eso producía una muerte medianamente lenta a los prisioneros que estaban esperando que saliera agua de las duchas. Ahora, en Auschwitz, que era el mayor centro de exterminio, se podía asesinar a cerca de 10,000 personas diarias, donde el cuello de botella del proceso no era la cámara, sino los hornos. En muchos campos, lo que ocurría después del gaseo era que prisioneros judíos entraban por los cadáveres, se les registraba a ver si no tenían todavía alguna pertenencia escondida que fuera útil, y en algunos campos se les enterraba en fosas comunes y en otros pasaban a los crematorios. Todavía la ceniza de los prisioneros era utilizada como fertilizante. Es decir, este negocio de la muerte, el negocio de la víctima, era desde sus piezas dentales, sus pertenencias, su cabello e incluso sus cenizas. Entonces pasaban al crematorio, que generaba el cuello de botella de todo este proceso, y eran las escenas que conocemos de los hornos y las chimeneas arrojando cenizas al aire. Ese es el proceso por el que pasaban. La gente no sabía lo que iba. Los que estaban en los campos de concentración y exterminio sí sabían lo que había de aquel lado, y por eso hay algunos momentos o hay en algunos casos donde hay levantamientos de los prisioneros. El campo de exterminio de Sobibor, por ejemplo, tuvo un levantamiento exitoso. Hubo intentos de levantamiento en Auschwitz, más de uno. En Treblinka hubo intentos de levantamiento. La víctima sabía lo que iba, y en muchas ocasiones, con las pocas fuerzas que les quedaban, porque hay que entender que el promedio de vida en un campo era 3 o 4 meses. ¿Por qué? Porque uno moría antes de hambre, de enfermedades y epidemias que tomaba ahí, o asesinado por los guardias. No había fuerzas suficientes como para poder organizar una revuelta importante dentro de los campos, así como en los guetos, donde también hubo levantamientos. Es un proceso muy complejo que trastoca toda la idea de lo humano que teníamos hasta entonces. Este proceso de asesinato genera un cambio en la cultura, genera un cambio en la ley, genera un cambio en la forma de pensar, genera un cambio en el arte. Hay pensadores que dicen que después de Auschwitz no hay manera de escribir poesía, por ejemplo. ¿Qué hacemos como género humano después de esto? Donde fuimos capaces de asesinarnos por lo que sea, en esas cantidades. Genera todo un cambio en
en lo que entendemos por civilización, vamos. Jacobo, hay un número, hay récord de cuántos sobrevivientes del Holocausto existen hoy todavía vivos en el mundo. En la Alemania nazi acaba asesinando a cerca de 2/3 partes de los judíos que vivían en Europa, más o menos a la mitad de los judíos que vivían en el mundo. Ahora, muchos de ellos alcanzan a sobrevivir, escapando en los primeros años de la guerra o antes de la guerra. Acaban siendo asesinados personas de más de 22 países. Eso hace, por ejemplo, una de las diferencias de este genocidio a otros. Si nos vamos a cualquier otro genocidio, el de Ruanda, que puede ser uno de los más famosos, el asesino no buscaba tutsis fuera de el país donde estaba. La Alemania nazi fue a buscar judíos, gitanos, etcétera, fuera de sus fronteras. Claro. Ahora, muchos de ellos llegan y salen y se pueden esconder en países, sobre todo del continente americano, los pocos que logran escapar a Medio Oriente y algunos a Asia. A México llegan cerca de 2,000 sobrevivientes, ya sea durante el proceso de la guerra o gente que sobrevivió posterior al término de la guerra. Cuando termina la guerra no acaba el problema para los sobrevivientes, empieza uno nuevo. O sea, ya sobreviví a esto. Más allá de todo el daño físico y mental que puedo acarrear. ¿Ahora para dónde agarro? Ahora para dónde agarro. Regreso a mi pueblo y ya no está mi esposa o mi esposo, mi hijo, mi hermana, mi madre, mi padre. Hay que rehacer la vida y por lo regular esa gente ya no desea quedarse ahí. Desea salir. ¿Y a dónde? Se quedan viviendo en los campos de concentración años la gente. Los campos de concentración convertidos en campos de refugiados, donde se empiezan a hacer listas infinitas de los sobrevivientes, a buscar parientes en el resto del planeta. ¿Dónde están los parientes de cada una de las personas? O si alguien sobrevivió familiar de él. Y a México alcanzan a llegar o son recibidos cerca de 2,000. Y los testimonios son muy variados. Hoy en día ya no hay muchos sobrevivientes. Es un evento que terminó hace 67 años. Es decir, en el mejor de los casos es gente que tiene 70 y muchos, 80 y tantos años. Cada vez hay menos. En México quedará un poco menos de 100 sobrevivientes del Holocausto. Todavía viviendo. Algunos de ellos con memorias muy frescas y con mentes muy lúcidas todavía, que dan testimonio de lo que ocurrió. Y una de las labores que emprendió Steven Spielberg hace unos años, con un proyecto completamente financiado por él, fue el de registrar en video los testimonios de los sobrevivientes que quedaban vivos hace como 10 años. El proyecto es una fundación que se llama The Shoah Foundation. Uh-huh. El nombre con el que se conoce al holocausto es holocausto, pero es un término muy poco certero, porque un holocausto es una ofrenda a Dios. Uh-huh. Eso es lo que significa la palabra. Y esta gente que murió no murió ofrendada a Dios. El término que se utiliza por lo regular en el mundo académico es un término en hebreo que es Shoah, que quiere decir catástrofe. Entonces, la fundación de Spielberg se llama The Shoah Foundation, de Steven Spielberg, que tiene como sede de Estados Unidos, California en particular, donde se encuentran grabados horas y horas y horas de testimonio de sobrevivientes de todo el mundo. Ahí hay un documento importante para futuras generaciones, para estudios académicos o estudios de cualquier tipo, y que son los testimonios que se usan por lo regular en los museos, en las películas, los testimonios de esta gente. Pues entren en internet a The Shoah Foundation si quieren leer un poco más. Regresando del corte, ¿cómo terminó la Segunda Guerra Mundial? No se vayan. El siguiente episodio fue captado en espacio y tiempo real, en una entrevista real, con un invitado real. Vamos a mostrarle cómo esta conductora aplica un amplio y perfecto manejo del lenguaje en la siguiente conversación. Está sonriendo generalmente de una manera empática y se logra lo que se conoce como rapport. Esto es que te calibras con la otra persona. De hecho, cuando estamos siendo seducidos por la otra persona, en el buen sentido de la palabra o en el mal sentido, no estoy diciendo que no pueda hacerlo, tendemos a inclinar la cabeza un poco hacia un lado. La cabeza se inclina. Generalmente quiere decir que está opinando sobre lo que tú estás diciendo, está pensando hacia dónde llevar lo demás, y generalmente esto se acompaña con todo un gesto, una postura de comprensión. Entiendo lo que estás diciendo. Ajá. Sorprendente, ¿no? Pero por motivos de seguridad no podemos revelar su nombre ni su identidad. Marta de Baile, todos los días, de 10 a 1 de la tarde, solo por W Radio.
Estamos de regreso en W Radio platicando con Jacobo Dayan, director de contenidos del Museo de Memoria y Tolerancia, sobre el Holocausto. A ver, la última pregunta entonces para cerrar, Jacobo. ¿Cómo termina la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial, les decía hace unos minutos, Alemania tiene ya el control de la totalidad de Europa. Y quien no pierde la guerra es Inglaterra. Inglaterra es quien resiste el embate alemán. Y de ahí la muy famosa frase de Churchill que dijo: nunca tanta gente le debió tanto a tan pocos, haciendo referencia a la Fuerza Aérea Británica, a la Real Fuerza Aérea Británica, que detiene el ataque alemán. De haber derrotado a Inglaterra como lo hizo con Francia, la guerra hubiera terminado muy pronto, con Alemania con el control total del continente europeo. Entonces, Inglaterra es quien mantiene el frente occidental abierto, y después la Rusia, la Unión Soviética de Stalin, es quien inicia el avance de regreso. Detienen la invasión alemana al este y empiezan a avanzar. Ellos son los que van liberando los campos de concentración y exterminio que se encuentran al este. Uh-huh. Los aliados ingleses y norteamericanos se topan con muy pocos, porque ellos empiezan la invasión de Normandía en Francia, y de ahí empiezan desde Occidente a avanzar. Y entonces ellos se topan con mucho menos campos que los soviéticos. E inicia con este contraataque soviético desde el 44. Detienen el avance y empiezan a atacar hasta sitiar Berlín en mayo del 45. Abril del 45, que acaba con el suicidio de Hitler el 30 de abril del 45. Él y su mujer, Eva Braun, se casan horas antes de suicidarse, y toman los soviéticos Berlín el 1 y 2 de mayo del 45, dando fin a la guerra. Italia ya estaba derrotada para entonces. Italia, mucho tiempo antes, Mussolini cae, y lo único que queda abierto es el frente del Pacífico con Japón, que acaba hasta las 2 bombas atómicas, el 6 y el 9 de agosto, sobre Hiroshima y Nagasaki, y viene la rendición japonesa después de la segunda bomba, y termina la guerra, el frente del Pacífico, en agosto del 45. Europa es pacificada los primeros días de mayo del 45. Termina la guerra. Esa es la historia de la Segunda Guerra Mundial, que generó este número de muertos. Pues por lo que leo en Twitter y por lo que estoy leyendo en el email, te quiero felicitar, Jacobo, porque creo que muy pocos tienen la claridad, la precisión y, híjole, el talento para comunicar algo tan complejo de una forma tan simple. Y de veras te lo digo, es un placer encontrarse con gente tan capaz que sabe su tema tan bien como tú. Bueno, gracias, pero bueno, el Holocausto es uno de los eventos históricos más estudiados en el mundo. Pero no todo el mundo lo sabe contar. Felicidades. Gracias. Jacobo Dayan, como ustedes saben, es director de contenidos del Museo de Memoria y Tolerancia, que es un museo espectacular que está en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y que si no lo han visitado, vale muchísimo la pena que lo visiten, porque ahí van a encontrar toda la historia de manera pictográfica del Holocausto, entre muchas otras cosas. Sí, del Holocausto y del resto de los genocidios del siglo XX y lo que va del XXI. El museo está frente a la Alameda Central, en Plaza Juárez, a un costado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Está abierto de martes a domingo, y pues pueden encontrar más información del museo y de las actividades del museo en la página de internet www.memoriaytolerancia.org, donde podrán encontrar las actividades del centro educativo del museo, las exhibiciones temporales y la exhibición permanente del museo. Pues muchísimas gracias, Jacobo, un placer tenerte aquí. Gracias de nuevo. Y espero que les haya gustado tanto escuchar a Jacobo como me ha gustado a mí. Espero que haya sido un viernes de profundo aprendizaje y de profunda reflexión junto con Feggy Ostrowski. Y nosotros estamos de regreso el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. No se pierdan lo mejor de esta semana, mañana aquí en W Radio en punto de las 12 del día. Y yo les deseo que pasen un muy buen fin de semana y un poco de alegría para irnos un poco más animados. Nos vemos el lunes. Besos. Bye.